La cultura china está sumamente influenciada por el confucianismo, que pone énfasis en el respeto por los gobernantes, la familia y la armonía social. Así que se puede decir que el confucianismo es, además de un sistema religioso de creencias, una filosofía nacional que todos los chinos ponen en práctica diariamente. Por 2500 años, las creencias confucianas han estado muy arraigadas en la ética y la religión dominantes, lo que se puede apreciar con facilidad cuando viajas a China. ¿Te gustaría conocer más curiosidades y datos interesantes sobre la cultura china? Entonces no te despegues de este video, pero antes regálame un like y suscríbete al canal para que te enteres de muchos datos curiosos de todas partes del mundo. 1. Los chinos están muy orgullosos de su larga historia y tradiciones culturales, lo que puedes notar cuando visitas el país, pues los sitios turísticos tienen letreros donde se enfatiza la importancia de ese lugar en la historia mundial. 2. En la cultura china se da mucha importancia a la familia y a la estructura familiar. Los niños son muy importantes y la vida de un gran número de familias gira en torno a los niños más pequeños. 3. Los abuelos usualmente viven con sus nietos, pues se espera que los hijos cuidan de sus padres después de casarse. Las familias están muy unidas y es clave para ellas la celebración de las fiestas tradicionales, que siempre es motivo de reunión familiar. 4. El ping pong es el deporte más popular entre los habitantes de China y cerca de 300 millones de personas lo juegan de manera regular, aunque deportes como el fútbol o el básquetbol han ido ganando terreno entre los jóvenes, la gente mayor sigue prefiriendo disfrutar del ping pong. 5. En muchos barrios chinos cuentan con mesas de ping pong públicas, pues los chinos son amantes de practicar este deporte al aire libre, especialmente los ancianos. De hecho, a China le va siempre muy bien en los torneos mundiales de ping pong. 6. La caligrafía china es una forma de arte tradicional venerada y muy practicada, que ha llevado al desarrollo de otros tipos de artes, como la talla de sellos, los pisapapeles ornamentados y las piedras de tinta. 7. El Kung Fu se originó en China y se remonta hasta las sociedades primitivas, cuando la gente usaba garrotes para luchar con animales salvajes. Gradualmente se fue convirtiendo en una forma de autodefensa y en una técnica de caza. 8. Este arte marcial evolucionó hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día y se llegó a utilizar para entrenar soldados previo a las guerras, durante la época en que había batallas por las tierras en China. 9. El té es la bebida nacional de China y la forma en que cada persona lo bebe muestra su estatus social. Actualmente, cuando una familia recibe visitantes en su casa, servir un té es la forma de darles la bienvenida. Las ceremonias del té también son una forma de cerrar tratos de negocios. 10. El gobierno chino reconoce oficialmente 56 grupos étnicos, pero la etnia Han constituye la mayoría, con un estimado del 92% de la población china. Cada etnia tiene sus propias costumbres, idioma, cultura, vestimenta y características particulares. 11. Otros grupos étnicos chinos son los tibetanos, los mongoles, los manchúes, los naxi y los Hessen. Este último es el grupo más pequeño y se compone de unas 2000 personas. 12. La celebración del Año Nuevo en China dura 15 días y es la fiesta más grande de esta cultura. Generalmente se celebra en enero o febrero. Su popularidad es mayor que el festejo de Navidad y ha crecido tanto que incluso se celebra en otros países. 13. Durante la celebración del Año Nuevo, los chinos comen arroz con ghee y hojas de mostaza para limpiar su cuerpo. La festividad destaca por el uso de fuegos artificiales y los desfiles de bailarines disfrazados de dragones. 14. Los chinos son la nacionalidad que más gasta en viajes, con un promedio de $260,000 millones cada año, que equivale al doble de lo que gastan los viajeros estadounidenses. 15. Los antiguos chinos son los creadores del primer balón de fútbol de la historia, que estaba lleno de plumas y pelo. El deporte se llamaba originalmente Zuchu, que significa patear la pelota. 16. Las novias en China, contrario a lo que ocurre en la mayor parte del mundo, no se visten de blanco, sino de rojo. Este color es considerado por los chinos de buena suerte. 17. Cuando los ancianos no viven con sus hijos, no se encuentran para nada en el abandono, pues existe una ley que obliga a toda persona que tenga padres mayores de 60 años a visitarlos con frecuencia.
18. Debido a la política establecida en China de un único hijo por familia, muchas familias han preferido tener varones, lo que llevó a que actualmente hay cerca de 40 millones de hombres más que de mujeres. 19. Aunque la red social Facebook está prohibida en China desde el año 2009, se calcula que hay millones de usuarios que utilizan redes privadas virtuales conocidas como VPN para poder abrir una cuenta en Facebook. Las redes sociales más populares en China son Baidu, WeChat y Weibo. 20. En China tienen una versión propia de YouTube llamada Youku Todu, debido a que en el país existe una fuerte censura en el contenido que pueden ver los usuarios de Internet. 21. Los apellidos más comunes entre los chinos son Wang, Li y Zhang, que forman parte del nombre del 21% de las personas. Además, el apellido en China se coloca al inicio seguido del nombre propio. 22. A diferencia de las culturas occidentales, en China no se consideran como comportamientos groseros bostezar, escupir, gruñir o eructar en la mesa o mientras comes. De hecho, es bastante normal que las personas hagan cualquiera de estas cosas. 23. La sopa de nido de pájaro es un manjar exótico tradicional de China que está hecho a base de saliva de pájaro y se considera una exquisitez. 24. Los chinos consideran que el 8 es un número que otorga suerte, porque se pronuncia parecido a la palabra china para prosperidad, mientras que el 4 se considera de mala suerte porque suena parecido a muerte. 25. Aunque el Partido Comunista Chino se considera ateo, cada vez han sido más tolerantes con las diferentes religiones. Actualmente solo hay 5 religiones oficiales: budismo, taoísmo, islamismo, catolicismo y protestantismo. El resto de prácticas religiosas se consideran ilegales. 26. Entre los principales estilos de la cocina china se encuentra el cantonés, que presenta platos salteados, y el Szechuan, que se basa en gran medida en el uso de cacahuates, pasta de sésamo y jengibre, resaltando por sus sabores picantes. 27. Los chinos no suelen consumir carne de res. Sus principales fuentes de proteína animal son el cerdo o el pollo, y también obtienen proteína vegetal del consumo de tofu, que de hecho es la principal fuente de proteína para la mayoría. 28. Muchos instrumentos musicales son parte integral de la cultura china, incluido el zhun, que tiene forma de flauta, y el gugin, que pertenece a la familia de las cítaras. 29. Una gran cantidad de personas hacen un peregrinaje al lugar de nacimiento de Confucio, que está en la provincia de Shandong, el 28 de septiembre, día del cumpleaños de este personaje. 30. Aunque el mandarín es el idioma que hablan la mayor parte de los chinos, también se hablan otros idiomas como Yue, Wu, Minbei, Minan, Xiang, Yang y Hakka. Algunas regiones de China tienen sus propias lenguas. 31. La comida china se caracteriza por ser siempre fresca, y la mayoría de los platos están llenos de grandes cantidades de verduras, mariscos y hierbas con especias. Los chinos muy rara vez comen productos enlatados o congelados. 32. No es común ver a una persona china usando un cuchillo o un tenedor. El uso de los palillos es generalizado, y para poder comer alimentos como la carne, se corta en pedazos pequeños para que pueda ser ingerida utilizando los palillos. 33. Los niños chinos no usan pañales, sino que son vestidos con ropa especial que tienen agujeros en la parte de atrás, y así pueden hacer del baño cuando se les antoja. 34. Los chinos son de las nacionalidades que mejor resultado obtienen en matemáticas, y se debe a que esta disciplina comenzó en China desde el siglo IX a.C. 35. Los festivales tradicionales chinos son muy importantes para su cultura. Entre los más importantes están el Festival de la Primavera o Año Nuevo Chino, el Festival de los Faroles, el Festival de Qingming o Barrido de Tumbas, Festival del Bote del Dragón y el Festival del Medio Otoño. 36. Las parejas casadas deben solicitar y ser aprobados por un certificado de planificación familiar, por lo menos 3 meses antes del embarazo. Solo si cuentan con ese certificado, el bebé será considerado legal. 37. Después de dar a luz a un bebé, la madre tiene que permanecer en cama por 30 días y lleva a cabo un confinamiento muy restrictivo, acorde a los preceptos de la medicina china. No debe bañarse, lavarse el cabello ni caminar, y su alimentación debe incluir alimentos muy nutritivos. 38. Hay una peculiar costumbre en China que implica hervir huevos durante un día entero en orina de niños menores de 10 años. Esto se conoce como huevos de orina y se cree que tiene muchos beneficios como aumentar la circulación de la sangre. ¿Te atreverías a probarlos? 39.
Para las personas que no tienen pareja y no quieren asistir a eventos familiares como solteros, hay páginas que ofrecen un servicio donde puedes rentar un novio. Simplemente eliges a alguien y pagas lo estipulado para que esa persona se haga pasar por tu novia o novio. 40. La cultura de beber alcohol está muy arraigada en China y se considera una parte importante de las relaciones sociales. Tomar con los jefes o socios es una costumbre sumamente extendida y de eso depende que puedas establecer mejores relaciones laborales. 41. En Shanghai es muy común que las personas hagan todo tipo de actividades públicas en pijama, ya sea salir a desayunar, pasear al perro o hacer compras. La costumbre es salir de casa sin cambiarse. Esto está tan extendido que las autoridades prohibieron la vestimenta informal en las calles en 2010 cuando la ciudad fue anfitriona de la Exposición Universal. 42. En China no hay un sistema de clasificación de películas de acuerdo a la edad, pero sí hay un comité que decide qué escenas se eliminarán de los filmes que se exhiben en el país, especialmente si consideran que el contenido de alguna escena deja mal parada a la nación. 43. Prácticamente todo el mundo en China tiene vacaciones al mismo tiempo y solo sucede una vez al año, con las festividades del Año Nuevo. En esa temporada de 40 días se hacen 3.700 millones de viajes. 44. Todos los días a las 7 de la noche, los chinos no tienen otra opción más que ver la transmisión de noticias que se emite en todos los canales en vivo. Dura 30 minutos y el segmento es administrado por la Televisión Central China del Estado. 45. La población clandestina cristiana en China está creciendo todo el tiempo. Se cree que para el año 2030 habrá unas 247 millones de personas practicantes de esta religión, dejando atrás en número a países como Estados Unidos. 46. Los hombres que dejan crecer sus uñas en China muestran que son muy ricos. Esto se debe a que si mantienes tus uñas cortas es porque requieres hacer trabajos manuales, así que solo un porcentaje menor de la población tiene el privilegio de no tener que involucrarse en este tipo de labores. 47. En cuanto al color de piel, también se considera que una piel pálida es sinónimo de riqueza, pues quienes trabajan en el exterior se asolean más, lo que hace que su piel tenga un tono más oscuro, mientras que las personas privilegiadas solo desempeñan trabajos en interiores. 48. Hay 35 millones de chinos viviendo en cuevas actualmente, debido a que no tienen suficiente dinero para conseguir una casa, por lo que usan las cuevas como refugios. 49. El color para el luto en China no es el negro, como en muchas partes del mundo, sino el blanco. Así que las personas visten de blanco para asistir a funerales. Este color simboliza la muerte en la cultura china. 50. Todos los ciudadanos chinos tienen una puntuación de crédito social con la que pueden ser penalizados o recompensados. Si se retrasan en el pago de sus deudas, pierden puntos en este crédito. Y una forma de sumar puntos es hacer donaciones a la caridad. Este puntaje es importante, pues lo solicitan al hacer reservaciones en hoteles y para los viajes en tren, entre otras cosas. ¿Habías imaginado estas peculiaridades de las personas de China? Cuéntanos en los comentarios si conoces este país y si pudiste comprobar algunos de estos comportamientos. Y no te olvides de compartir el video con tus amistades y familiares para que más gente se entere de las curiosidades de la cultura china. ¿De qué otra cultura te gustaría que habláramos en un próximo video? Te leemos en los comentarios.